Buenas tardes, amigos y amigas. Saludos. Volvemos nuevamente a la plataforma de tu programa Es la Hora. Ahora llegamos con más eficiencia y estamos acá los sábados de 5 a 6 de la tarde por Singular FM y los miércoles por Pincel TV a las 9 de la noche. Venimos acá con más ahínco y con más fervor. En este momento nos encontramos con el señor licenciado César Cuello, quien estará con nosotros conversando sobre algunos temas, su biografía, sus logros, su profesión y, cómo no, también él es escritor. Bienvenido, señor César Cuello. Gracias y gracias por invitarme a tu programa. Sí, estamos acá, recuerden, en tu programa Es la Hora, todos los miércoles a las 9 de la noche por Pincel TV y, como no, los sábados de 5 a 6 p.m. por Singular Radio FM. Señor César, la persona quiere saber quién es usted y de dónde viene. Bueno, yo soy César Cuello, nieto, no puedo obviar el apellido de mi madre, es muy importante en mi vida. Nací en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, y hice mis primeros estudios allá, en las escuelas primaria y secundaria de Nagua, hasta que vine a la universidad, por allá en tiempos lejanos, a estudiar sociología en la Universidad Autónoma. Qué bien, qué bien. Allí comencé la carrera, duré hasta la mitad de la carrera, no terminé, y porque obtuve una beca para estudiar en la antigua Unión Soviética y me trasladé a Moscú. Allí estudié durante 6 años, estudié filosofía, luego regresé al país a trabajar, ingresé a la Universidad Autónoma y al Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y he trabajado allí por muchos años, a la par que he ido haciendo otros estudios de posgrado después de eso. ¿Usted es licenciado en? Bueno, yo soy licenciado en filosofía, pero después de la licenciatura yo hice un máster en los Estados Unidos, en Historia de la Ciencia y la Tecnología, y luego hice un PhD en Políticas Públicas, con énfasis en medio ambiente, en Estados Unidos también, en la Universidad de Delaware. Entonces, realmente tengo licenciatura, maestría y doctorado, PhD. Ok, usted es un producto completo, básicamente. Bueno, en términos académicos, de estudios académicos, yo he completado, solo me faltaría el postdoctorado, en lo cual no estoy interesado, pero he llegado hasta el doctorado, hasta el PhD, que es el máximo escalón, ¿no?, en la carrera de formación académica. Usted me dice que estudió en Moscú. Estudié en Moscú, en la Universidad Lomonosov de Moscú. La carrera son 5 años, pero yo había que estudiar primero el idioma, el primer año, para poder estudiar en ruso, y luego, sí, la carrera duró 5 años. Y uno saca realmente, ellos le dan el título de máster, pero ese máster no es equivalente a lo que ellos hacen. Ese máster, para ellos ese es un nivel, nos dan un nivel de máster a nosotros, nos daban en ese tiempo, pero para ellos tienen otra nomenclatura, ¿no? Pero yo prefiero llamarme licenciado de allá, porque como yo tengo un máster de la Universidad Politécnica de Nueva York, Estados Unidos, entonces no me interesa destacar que tengo un máster de la Universidad de Moscú, pero ellos sí me dieron un título de máster. Excelente. O sea, usted habla ruso. En principio sí, porque había que estudiar, y estudié durante 6 años el idioma, pero uno va olvidando muchas cosas, pero yo tuve que estudiar en el idioma, defender mi tesis en el idioma y todo eso, y hablaba ruso bastante bien, ¿no? Ahora, pues, hablar fluido es muy difícil porque un idioma que no se practica no se va olvidando, pero yo puedo leer y entender perfectamente, o sea que, y si me quiero actualizar, basta con que tome unas cuantas clases y ya estaría actualizado en ruso, ¿no? No hay ningún problema, eso no se olvida así tan fácil.
Correcto, correcto. ¿Y qué anécdota usted le recuerda ya en esos años estudiando en Moscú? En esos años donde estaba la Unión Socialista. Bueno, hay muchas cosas, yo aprendí mucho allí, era un régimen bastante, el régimen de estudio me refiero, el ritmo de estudio era bastante severo, bastante rígido, había que estudiar, allí no había cuento, había que estudiar y lo primero que a mí me llamó la atención al llegar allí era que los estudiantes tenían que pararse cuando entraba el profesor. Ese hábito yo lo había olvidado. Yo recuerdo que en la era de Trujillo, siendo yo niño todavía, había que pararse cuando el maestro entraba, pero eso se borró de mi mente porque eso desapareció a raíz de la muerte del tirano. Pero llegar a la Unión Soviética, a la universidad, y me recordó un poco aquel hábito de tener que pararse cuando entraba el maestro. Pues sí, había que pararse cuando entraba el maestro y el maestro cerraba la puerta y allí no entraba nadie después del maestro. Eso fue una de las cosas que me impresionó al inicio, ¿no? Después hubo cosas, anécdotas, muchas, en mis años de estudios, como por ejemplo un profesor que me puso una nota y yo entendí que era una nota injusta. Y el profesor no me la quiso cambiar, porque allí se podía cambiar la nota porque los exámenes eran orales. Uno iba, había las preguntas estaban ahí, boca abajo en una mesa, frente al profesor, uno levantaba una y respondía. Si el profesor quedaba satisfecho, pues terminaba ahí la cosa y él ponía su nota. Si no, él le decía, levante otro boleto y respondía otra pregunta si él quería. Este profesor, yo dije que no quería la nota, si uno estaba en desacuerdo con la nota, les repetían el examen. Le ponían otra fecha, venga la semana próxima, tal día, yo le doy el examen de nuevo, no hay ningún problema. Prepárese mejor si usted quiere mejor nota. Y yo hice eso porque yo quería sacar una nota mayor a B, que eran 3 notas, era C, B y A. Eran letras, eran números, eran 3, 4 y 5. Y yo quería un 5. Entonces le dije al profesor que no quería esa nota, que me iba a preparar, que me pusiera otro día. Y dice, bueno, venga la semana próxima, prepárese mejor. Yo llegué, me preparé, estudié día y noche porque yo quería una A. Y el profesor me dice, ok, venga, responda. Y por más que hice esfuerzo, el profesor no me cambió la nota. Me dijo, no, usted tiene su B, su 3, su 4, que era equivalente a B. No la cambio. Digo, profesor, pero yo respondí todo bien, no. Y aunque vuelva, no le voy a cambiar la nota. Así que usted puede volver. Yo le doy otra vez el examen. Había como 2 o 3 veces que el profesor pero me iba a poner una B. Pero me iba a poner la nota otra vez. Yo dije, está bien. Entonces me quedo con la B, con el 4. Curioso que cuando terminó el año, cuando terminaron mis estudios, tuvimos una reunión, todo mi cohorte, con los profesores. Y ese profesor levantó la mano porque quería hablar. Y yo quiero decir algo acá, algo que me ha quemado la conciencia todo este tiempo. Pasaron 2 años, eso fue en el 3er año, pasó 4º y 5º. Dice, me ha quemado toda la conciencia. Y es respecto a una nota que yo le puse a César. Cuelo, me decían, porque el cuello en inglés, en ruso, suena con la L blanda de España, del castellano. Me decía Cuelo. Le puse una nota a Cuelo y él se merecía que yo le pusiera la A. Pero yo no quise. Y eso me ha remordido la conciencia todo ese tiempo. Y no pude, ya no puedo hacerlo, pero quiero reconocer aquí ante todos ustedes y ante él sobre todo, que yo me equivoqué. Él merecía que yo le pusiera la A, porque él estudió y se preparó para eso, y yo no lo hice. Y yo le di las gracias al profesor, porque le dije, profesor, eso dice mucho de usted, eso dice mucho de su nobleza, porque usted pudo quedarse callado. Y dice, sí, pero eso me carcomía mi conciencia, porque usted se merecía la nota, y yo quería decírselo acá. Esa anécdota me quedó porque digo, bueno, ese profesor, a pesar de que fue muy rígido, al final reconoció
que fue demasiado rígido. Entonces, esas cosas, pasaron muchas cosas, pasaron cosas interesantes que hablaban mucho de la rigidez de ese sistema, y una que no olvido, para terminar estas anécdotas, fue cuando a nosotros nos ponían, desde el tercer año nos ponían un tutor para llevarnos por tercero, cuarto y quinto hasta terminar la tesis. Ese era nuestro tutor, llevándonos para escribir la tesis. Cuando yo hice el primer informe del primer año sobre tesis, en la materia de tesis, investigación de tesis, el profesor me dice: yo no veo aquí citadas las obras de Leonid Brezhnev, del camarada Leonid Brezhnev. Y yo le digo: bueno, profesor, pero es que el camarada Leonid Brezhnev no ha escrito nada sobre mi tema, que es un tema sobre América Latina, y yo no veo ninguna obra que trate del camarada Brezhnev. Dice: pero tiene que citarlo, cítelo. Bien, pasó ese año, cítelo, le conviene citarlo, me dijo. Viene el siguiente año, el mismo profesor, con la materia de investigación de tesis, otra vez, mi tutor de tesis, le doy el informe y dice: oiga, de nuevo, usted no cita aquí las obras del camarada Leonid Brezhnev, tiene que citarla. Y yo: con todo respeto, profesor, yo no voy a citarla porque el camarada Brezhnev no ha escrito nada que yo pueda citar en esa tesis, no hay ninguna fuente que él tenga. A todo esto, el camarada Brezhnev solo tenía dos obras, dos libros, que eran dos libros de los escritos de él cuando era combatiente en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. No tenía nada. Entonces dijo: mire, cite los libros. Para el siguiente informe yo quiero, que es el final, ya que es su tesis, para ir a la defensa, usted tiene que citar a Brezhnev. Yo no hice caso. Llegó el quinto año, yo hago mi tesis y todo, y le presento el primer informe, el primer borrador. Y dice: Cuela, de nuevo, usted no ha citado al camarada Brezhnev. Yo digo: no, y no lo voy a citar, profesor, porque no he escrito nada sobre lo que yo estoy escribiendo de América Latina. Y dice: vamos a ponérselo de esta manera, para que usted entienda. Usted lleva ya, con el año preparatorio de ruso, más estos 5 años, usted va a completar 6 años aquí en este país. ¿Usted cree que es justo que usted venga aquí, se pase 6 años y se vaya sin su diploma? Yo: pero ¿cómo con su diploma? Pero yo le estoy diciendo que cite las obras de Brezhnev, o cita las obras, o el jurado que lo va a examinar le va a quemar la tesis, no yo, le va a quemar la tesis y me va a llamar la atención a mí, porque me va a decir: ¿cómo fue que usted permitió que este estudiante llegara a defender su tesis y que en la bibliografía no aparezcan las obras del camarada Brezhnev? Y yo le dije: tiene razón, profesor, voy a citar en el siguiente borrador, le voy a poner las obras de Brezhnev. Y ahí está mi tesis, ahí la tengo, con las obras de Brezhnev citadas, que no pintan nada, pero eso habla de esa rigidez que había en ese sistema, que yo lo pongo como anécdota, porque obviamente yo estoy muy agradecido de los estudios allí. Yo creo que me formé como el que más en cualquier país, pero fue una de las cosas que yo realmente critiqué, esa rigidez que se daba en eso. Pero por otro lado, eran estudios muy rígidos, eran estudios muy disciplinados, ¿no? Pero esa anécdota vale la pena contarla, porque son de las cosas que no debían darse, para nada. ¿Qué papel jugaba eso? Eso era parte de ese dogmatismo que existía allí, y eso no debía darse, porque la educación tiene que ser amplia, flexible, ¿no? Entonces, esas cosas pasaron, ¿no? Ese tipo de cosas pasaron. Bueno, tremenda anécdota que nos cuenta el señor César. Nos remonta hacia allá, hacia Moscú, ese país frío, su rigidez, pero fíjense cómo Rusia ahora tiene esa organización y tiene ese poderío económico que debería ser visto por otros países. Vamos ahora a unos pequeños comerciales y en breve estaremos acá nuevamente conversando con el señor César Cuello.